vamos a compartir esto. 1 Corintios 12, del 4 a 6, donde habla de la unidad y la diversidad dentro de la Trinidad misma. Dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ven? Hasta ahí. Vamos a leer. Yo encontré este comentario que ya lo había leído hace tiempo, pero que me traía a la memoria, ¿no? Este pasaje. Dice, para que lee superficialmente todo, dice, hablar de la Trinidad en este momento no parecía que no añada nada a la discusión que se venía haciendo durante este comentario, que es la unidad del cuerpo, ¿no? Y de lo que Pablo habla en el capítulo 12, justamente de que somos un cuerpo en Cristo. Toma esa analogía del cuerpo humano para referirse a los dones que cada uno recibe y cómo se ayudan ese cuerpo mutuamente, como nuestros miembros se ayudan mutuamente, también lo compara al cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero dice, para Pablo esto es fundamental para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Es fundamental. El fundamento el que ponía era el Señor. Sabemos que el Señor es el fundamento de nuestra fe, es la piedra angular, dice, la que sostiene el edificio, esas piedras que se ponían en los vértices de las paredes para sostener la pared y que no se mueva, y la cabeza, que es la que dirige todo. Pero también, dentro de ese cuerpo, el Señor nos fue llamando a nosotros. A Él le agradó tomar a hombres insignificantes, mujeres insignificantes del mundo, para conformar su cuerpo y dejarle la comisión, la gran responsabilidad, justamente, una vez que Él ascendía a los cielos, a través del Espíritu Santo, de propagar estas buenas nuevas de salvación a todo lugar. Entonces, es fundamental importancia, porque Dios tiene un propósito que lo tuvo, el Padre lo tuvo a través de su Hijo Jesucristo, de salvar al mundo, pero también que dejó a través del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ahora la responsabilidad de comunicar esto al mundo. ¿Ven? Porque ahora no lo vemos al Señor, Jesús, Dios podrá estar obrando en espíritu, pero físicamente se manifiesta a través de sus hijos, a través del cuerpo que es la iglesia. Por eso es tan importante, y Pablo lo consideraba así. Y por eso uno presta atención a todas las cartas de Pablo. Hay pasajes de la palabra donde él fundamenta el fundamento de nuestra fe, una sana doctrina de lo que es realmente el fundamento de nuestra fe. Pero después se toma su tiempo para corregir, ¿no? Y para dar ciertos consejos de cómo conservar esto. Y a todas las iglesias uno va a encontrar, en cada una de esas palabras va a encontrar que siempre surgieron problemas dentro del seno de la iglesia, pero Pablo, a través de la sabiduría dada por el Señor, lo encaminaba justamente a que entendiera la iglesia que no somos nada sin el Señor y que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y que los dones que derramó el Señor sobre la iglesia son dones justamente de Él. Son gracias, son herramientas que Dios da para el crecimiento de la iglesia. Y por eso es fundamental para Él que realmente el cuerpo de Cristo esté unido, ¿no? Y que entienda esto. Pero acá está hablando en principio del Señor. Por eso yo creo que lo pone como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo para que vean la unidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también la diversidad, de cómo trabajan de distintas formas, ¿no? Dice, aún el orden en el que Pablo menciona a las personas de la Trinidad, en este pasaje que hemos leído, y en Efesios 4, 4 al 6, lo vamos a leer, Efesios 4, también del 4 al 6, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los dos pasajes hablan de Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Espíritu, Señor, Padre. Cada una de las personas de la Trinidad, aunque por ahí usted alguna vez le van a decir, mire, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Usted diga que tiene razón. La palabra Trinidad no aparece en toda la palabra, ¿no? Pero evidentemente
nos está hablando la palabra de un Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno. Entonces, no sé qué conflicto trae la palabra Trinidad, ¿no? Pero es así. Espíritu, Señor Padre, cada una de las personas de la Trinidad tiene su propio papel vital en la manifestación de los dones. ¿Amén? Dice, algunas veces sus papeles se superponen, pero esencialmente es el Padre, el Dios Padre, el que supervisa el plan de salvación y la expresión de los dones desde el principio hasta el final. Es como Dios ordenando, ¿no? Cuando habla de dispensar, ¿no? Dispensación, habla de eso, de dispensar, de ordenar, ¿no? De trazar un plan sobre esta gran casa que es el mundo, ¿no? Que es el plan de salvación. Esto es trazado por el Dios Padre, ¿no? En este sentido, para más o menos tener una idea. Dice, Jesús es quien nos redime y nos coloca en nuestro lugar de ministerio dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Es Jesús. El Padre delegó en Jesucristo el hecho de salvarnos a todos, pero también el hecho de ir llamando, ¿no? a aquellos que Dios escogió, amén, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ¿no es cierto? Fue llamando, como nos llamó a usted y me llamó a mí en este tiempo. Bueno, pero es a través de Jesús, a través de la obra redentora que nos redime de nuestro Señor Jesucristo. El unigénito Hijo de Dios, amén, que vino a esta tierra a salvarnos a todo aquel que cree. Bien, vino a salvar a todo el mundo. Clarito Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, no es que amó a los suyos nada más, no es que amó a sus escogidos, amó al mundo en general, porque son todas criaturas de Él, amén. Y separemos esto, son todas criaturas de Dios, creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios, solamente alcanzan esa posición en el Señor aquellos que creen, aquellos que reciben a Jesucristo, como estábamos cantando, es el nombre en el cual no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como su único y suficiente Salvador. Ahí pasamos a nos adopta como hijos suyos y el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo da los dones, el Espíritu va repartiendo como Él quiere, dice, amén. Una vez que recibimos ese Espíritu Santo, como ocurrió en el día de Pentecostés, con los 120 que estaban ahí, ese Espíritu Santo vino y se repartió como lengua de fuego sobre cada uno de los 120 ahí reunidos, ¿no? Y fueron llenos de ese Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu, que es Dios mismo, la presencia de Dios, amén, en nuestras vidas, comenzaron a dar estas nuevas de salvación a todo el mundo, ¿no? Dice, las personas de la deidad tienen diferentes papeles, pero trabajan vitalmente juntos, integrándose en una perfecta unidad de expresión. ¿Ven? ¿Se entiende esto? Clarito. Bueno, ahora, si Dios se manifiesta de esta manera y nos muestra, ¿no? Pablo creo que lo entendió de esta forma, ¿no? Y por esto lo pone como un ejemplo casi al principio de este capítulo 12, ¿no? Donde habla justamente del cuerpo de Cristo. Para darle la importancia que realmente tiene y para que nadie se considere, como yo digo siempre, ni superior a nadie ni inferior a nadie en el cuerpo de Cristo. Somos todos necesarios, amén, y útiles en el cuerpo de Cristo. Y Dios nos va a usar según los dones que reparta. Amén. Dice, la iglesia debe tratar de reflejar la naturaleza del Señor al que sirve. Es clarito, ¿no? La iglesia tenemos que tratar de reflejar al mundo la naturaleza del Dios al cual estamos sirviendo. Y por esto uno cuando lee esa hermosa oración que hace el Señor ahí en Juan 17, habla de esto, ¿no? Habla de esta unidad, ¿no? Padre, el amor con que me has amado, yo se lo di a ellos y yo te ruego que sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros, ¿no? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué importancia, ¿no? Qué importancia que le da Dios a esto, hermano. Y que a veces se nos escapa de la mente, ¿no? Quizás no lo consideramos en algún momento, no nos damos cuenta, hasta que vamos creciendo en el Señor y uno que va adquiriendo experiencia a través del contacto con los hermanos mismos, con otros siervos, se da cuenta cuán necesario es esto. Y más en el mundo que estamos viviendo en este tiempo, donde hay tanta
desigualdad, tanta desunión, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Dice, no hay cisma, divisiones, orgullo carnal, glorificación de sí mismo, exaltación de uno solo, ni usurpación de territorio ajeno en la Trinidad. No, cada uno respeta su posición. El Padre glorifica al Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Es importante oír la voz del Señor. A Él oíd. Y Jesucristo glorifica al Padre. Todas las palabras que el Padre me ha dado, yo las he dado a conocer. Y constantemente está buscando esa comunión con su Padre Celestial. Y el Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo, usted ve la palabra. Glorifica a Cristo y hace recordar la palabra del Señor en nuestra vida, que es el que nos acompaña en este tiempo, el Espíritu de Dios. Por esto digo, esa concordancia, ¿no es cierto? Producto del amor, producto del amor hacia nosotros, ¿no? Como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Desde un principio de la creación para bendecir a sus criaturas. Qué hermoso, ¿no? Dice, no debemos hacer lo que queremos, sino lo que debemos hacer a Dios. Dice en Juan 5:19, este no lo había marcado, a ver si lo encontramos, Juan 5:19. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ven? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Dios nos da libertad, Dios nos da verdadera libertad. Pero no para hacer lo que a nosotros nos parece. Para sujetar nuestra libertad a la voluntad de Dios. Antes no teníamos esto. El enemigo nos vapuleaba, nos llevaba de aquí para allá, ¿amén? Hacía lo que quería con nuestra vida. Pero ahora estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de la presencia del Señor. Y ahora tenemos la libertad y la autoridad también para poder rechazar eso en el nombre de Jesús, hermanos, ¿no? Y sujetarnos a hacer la voluntad de Dios. Jesús lo enseñó tan clarito en el huerto de Getsemaní, ¿no? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino que sea tu voluntad, ¿no? Y la voluntad del Padre era justamente que su Hijo se entregara en sacrificio, porque no había otra forma, no había otra manera de salvar al mundo caído. No había un solo hombre justo, no había ninguno que buscara lo bueno, dice la palabra, ¿no? Entonces esto lo tenemos que considerar también. Dice, esto marcará una gran diferencia en la manera en que usemos los dones. ¿Ven? Los dones son dones para darle la gloria al Señor. Si Dios usa mi vida, yo lo que tengo que hacer con mi vida es glorificar al Señor. ¿Ven? Y reconocer que soy nada. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Ven? Es esto, ¿no? Dice, ministrados adecuadamente esos dones, los dones revelan la coordinación, la creativa unidad en la diversidad y la sabiduría y el poder que el Espíritu Santo integra entre sí. Nos unen en un mismo cuerpo, pero tiene que haber unidad en la diversidad. Tenemos que reconocer que no somos iguales. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento distinto, una forma de moverse, una forma de hablar, una forma de actuar en el mundo. Es así. Pero Dios nos llama a conservar esta unidad en el espíritu de amor en su cuerpo. ¿Ven? Entonces yo tengo que mirar a mi hermano y pensarlo tal como lo pensó Dios, tal como lo ama Dios. Lo tengo que amar. Para mí a lo mejor con sus defectos. Y para mi hermano también seguramente con los defectos que me ve a mí. Pero nos tenemos que tener paciencia los unos a los otros para ir creciendo como un cuerpo en Cristo, hermanos. Amén. Para realmente ir creciendo. En la iglesia en Corinto había muchas divisiones, disensiones por un montón de cosas. ¿Ven? Pensamientos, si mira toda la carta primera de Corinto, usted se va a dar cuenta
todos los problemas que habían surgido en la iglesia. Y lo primero que surgió era que cada uno decía, yo soy de Pablo, como que había diferencia entre ellos porque miraban al predicador en lugar de mirar a Dios, aquel que les traía la palabra. Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, algunos decían como más exaltados espiritualmente, ¿no? Y Pablo lo primero que hace en esa primera carta es presentarles al Señor. Uno lee los primeros 10 capítulos, los 10 versículos de la primera carta, y lo primero que hace Pablo es hacerles ver que realmente solo es Cristo el que nos salva, por la gracia, por su amor, por su entrega. A Él tenía que glorificar, ¿no? Entonces, realmente, los dones que nos da Dios para herramientas, estas herramientas que nos da Dios para la iglesia, el de profecía, el de orar, el de hacer milagros, el de enseñar, el de ministrar, todo lo que uno puede llegar a la mente que es necesario para que la iglesia vaya creciendo, son otorgados por el Señor, por un mismo Espíritu, y el Señor reparte a cada uno como Él le parece. ¿Amén? Pero seguramente cada uno de nosotros vamos a tener por lo menos un don, un don de parte de Dios. ¿Amén? Y ese don va a ser valioso, ¿amén? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces ese lo tenemos que utilizar bien, no lo tenemos que esconder. ¿Amén? Ni nos tenemos que fijar si el otro tiene 5 dones, si el otro canta más que yo, si el otro ministra más que yo, si el otro predica más que yo. No se fijen en eso, porque Dios no se fija en eso. Dios no se fija en eso. Dios no se va a fijar en la cantidad de las cosas o la cantidad de almas que salvemos o cuántas veces predicamos. Dios se va a fijar cómo lo hacemos de corazón, hermano. Porque a lo mejor uno no tiene esa capacidad, no tiene ese don, pero tiene el don de amar a su Dios con toda su fuerza. Y tiene el don en su interior de servirle de la mejor manera. Y eso lo va a llevar a amarlo a Dios con toda su fuerza y amar a su prójimo como uno mismo, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y quizás que parece menos insignificante en el cuerpo, yo como dice la analogía del capítulo 12, lo vestimos más, ¿no? Lo cuidamos más. Y es así, nos tenemos que cuidar los unos a los otros, porque vivimos tiempos difíciles, hermano, peligrosos. Y lo que va a querer hacer el enemigo es socavar justamente el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y a veces empieza con esto, con disensiones, con un malentendido, con una mirada a lo mejor fuera de lugar, con una mala interpretación, lo que fuere. ¿Ven? Y ahí es donde empieza a menoscabarse justamente la obra de Dios. Que no seamos nosotros, ¿no? Provocamos ese tropiezo en el cuerpo de Cristo, ¿no? Sino que al contrario, que tratemos de hacerlo mejor para el Señor. Si realmente consideramos esto, le vamos a pedir a Dios y Dios nos va a dar la guía para hacer las cosas. Amén. Dice, a ver si ya está bien. Por todas partes vemos diversidad. La iglesia puede enfrentarse con numerosas situaciones diferentes. Con todo, el Espíritu puede integrar todo esto en una unidad mayor si nos postramos ante Dios, cuya santidad, poder y propósito son impresionantes. ¿Sabes? Impresionantes. Porque uno con el tiempo llega a reconocer que realmente, como decía Pablo, somos lo que somos por la gracia de Dios. Que podemos ministrar por la gracia de Dios. Que podemos hablar por la gracia de Dios. Que podemos dar un mensaje porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y lo remarca, y lo único que tenemos que hacer es, como decía el pastor Reyes, y yo no hago nada, yo únicamente que hago, subo acá a la plataforma y ante el micrófono y abro mi boca. Yo que dice el Señor, abre tu boca que yo la llenaré. Abro mi boca, pero porque primero busqué esa presencia del Señor y oré y clamé al Señor, y el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va marcando, va poniendo en nuestro corazón lo que debemos de hacer, amén, y cómo lo tenemos que hacer. Que así que Dios nos ayude. Había marcado por acá, dice, hemos recibido un llamado y tenemos la obligación de edificarnos mutuamente, de ayudar a cada miembro a encontrar un ministerio personal, de esforzarnos para que nuestra comunicación sea clara y dedicar nuestra vida los unos a los otros. A esto nos llama el Señor, a orar los unos por los otros, a alentarnos, a animarnos, a tratar de edificar su iglesia, ¿ven? Porque su iglesia, yo muchas veces digo, está bien que digamos mi iglesia, ¿no? Porque yo lo siento así, ¿ven? Voy a mi iglesia,
me voy a reunir en mi iglesia con mis hermanos, está bien, pero nunca nos tenemos que olvidar que la iglesia es del Señor, amén. Es la iglesia del Señor, amén. Nosotros nos vamos a ir y la iglesia va a seguir estando, amén. Es la iglesia del Señor, pero qué bueno que la tomemos como nuestra, ¿no? En este sentido. Dice, el mundo se derrumba, los cristianos se pueden edificar en el Señor con la edificación personal en primer lugar, ¿ven? Con el apoyo de orar los unos por los otros, acompañarse, ¿no? El amor edifica, el propósito de los dones es edificar. Y vuelvo a nombrarlo a Pablo, porque Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Lo vemos ahí en el libro de los Hechos, ¿ven? Un perseguidor, alguien que quería derrumbar todo, matar a los cristianos, amén, meterlos presos y sacar de raíz todo lo que era el nombre de Cristo, llegó a ser, a través de la transformación, un edificador de su iglesia. Y uno va a ver a través de las cartas que lo que a Dios había puesto en el corazón de Pablo es justamente eso, la edificación de su iglesia. Que Dios nos ayude, ¿no? Para que cada uno de nosotros, con lo que hemos recibido, podamos hacer lo mejor para el Señor y multiplicar esos dones. Si Dios nos dio un don, tratemos de multiplicarlo, hacer lo mejor para Él. Seguramente por ahí leí un comentario esta semana que estamos haciendo un estudio con mi esposa, que a veces, claro, la palabra nos llama mucho, ¿no? Y siempre predicamos cuando habla de la multiplicación de los dones, bueno, al Señor le tenemos que dar el 100%. ¿No? Si nos dio 2, cuando Él venga tenemos que tener 4. Y a veces se nos hace difícil, ¿no? A usted no se le hace difícil decir, parece que no, ¿cómo hago para multiplicar, ¿no? Esto, ¿no? Y a lo mejor quizá no nos da la fuerza. Pero empecemos de a poquito. Empecemos tratando de darle un 50, ¿no? Y después un 60, ¿no? Y yo creo que a medida que vamos avanzando, si la disposición de nuestro corazón está, va a ver que después uno ya le da todo al Señor. Llega un momento que realmente le da todo, porque lo que busca el Señor es nuestro todo, hermanos, amén. No busca un poquito de nosotros, nos ama enteros del Señor, nos ama completos, amén. Y también lo que busca el Señor es que podamos hacer una amplia entrega, una generosa entrega a nuestro corazón. Dice, el pueblo de Dios necesita apoyar, ser abierto, saber perdonar, entregarse para bien de los demás. Este tipo de acción sería un maravilloso ejemplo para el mundo. Vuelvo a repetir esto. Estamos en un mundo difícil, amén. Y si entre nosotros como hijos de Dios, porque hasta puede haber diferencia entre siervos, entre pastores, por celos, por lo que fuere, por a lo mejor alguna divergencia en la palabra, por algún pensamiento distinto, puede haber, pero tenemos que ser unidos en este sentido, orar los unos por los otros para que realmente busquemos la guía, la sabiduría de Dios y para que el mundo no piense que estamos igual que ellos, amén. Porque realmente tenemos que ser distintos a ellos, amén. Tenemos que ser distintos, amén. Si estamos en este mundo inmerso, por lo menos se tiene que notar la diferencia. Y creo que, como siempre repito el ejemplo, y ahí termino, de Pedro y Juan, ¿no? Cuando estaban ahí delante del consejo, ahí que los llamaron para pedirles explicaciones porque habían sanado a ese hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo, que le dije, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí se levantó y anduvo y se metió en el templo alabando a Dios, amén. Pero le pidieron razones de eso. Y cuando hablaban, dice que la gente los escuchaba y se daban cuenta que no eran hombres comunes, del vulgo, que no eran sabios ni entendidos, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Y yo digo, Señor, que al menos reconozcan esto, ¿no? A lo mejor no podemos hablarles a muchos del Señor o en el barrio por distintas circunstancias, pero que nuestra vida dé un testimonio, amén. Un testimonio de vida, que realmente somos hijos de Dios, que Dios nos llamó con un propósito y que podemos servirle al Señor. Y seguramente, hermanos, miren, nos van a estar observando. Si saben que usted viene a la iglesia, si saben que usted profesa esta fe en el Señor, lo van a estar observando, seguramente. Y le van a buscar el pelito al huevo, ¿vio? Le van a buscar la menor manchita para decir, mirá, vos decís que sos un hijo de Dios, pero
estás haciendo esto, haces lo otro, ¿no? Seguramente, pero que hagan lo que hagan, amén. Usted denle la gloria a Dios, haga las cosas como puede ser para Dios, y es posible que alguna vez uno pueda fallar, pueda tropezar, pero ¿sabe qué? Cuando uno pasa esto, Dios está ahí presto para levantarlo con su mano, amén. Depende de la disposición de nuestro corazón, depende de cuánto nos acerquemos al Señor, depende de cuánto nos demos cuenta de la obra que hizo Dios desde el principio para que nosotros podamos ser salvos, amén, para que nosotros podamos ser libres de todo esto, de todo lo que está viviendo el mundo, y para que también tengamos este privilegio de servirles, amén, de una forma o de otra, amén, hablando, no hablando, dando testimonio con nuestros hechos, con nuestra vida, amén, y bueno, amándonos, y qué mejor que amarnos acá, ¿no? Después nos vamos, a lo mejor es distinto, pero ¿sabe qué? No me quiero, ya me fui mucho, ¿no? Pero sí, mi señora me está haciendo un numerito. Escuché también en este estudio que dieron el otro día esto, ¿no? A lo mejor nos pasa esto, ¿no? A muchos nos pasa, yo también incluyo. Acá estamos bien, ¿no? Pero después cuando nos vamos nos encontramos con un mundo distinto, ¿no? Y empiezan los problemas. Y bueno, ¿cómo hago, no? Para realmente mantener este gozo y servirle a Dios como se merece. Amén. Y a lo mejor no lo voy a lograr acá, estando en una plataforma, ni cantando mejor, ni ministrando, ni predicando mejor, hermanos. Mire, a lo mejor lo voy a lograr ahí, en ese mundo de tinieblas, donde yo tengo que resplandecer y ser luz, como iluminar ahí a los hombres. Amén. Y es ahí donde realmente me tengo que seguir llenando del Señor. Amén. Esté o no esté en la iglesia, estoy en mi trabajo, me lleno del Señor, le pido al Señor, busco la guía del Señor, estoy en mi hogar, busco la guía del Señor, amén, para poder amar a mi familia, a mis hijos, para poder hacer lo mejor para el Señor, amén, en donde esté, por donde vaya. Entonces cuando realmente nos movemos así en el mundo, y bueno, a veces un día nos podemos pegar un faltazo en la iglesia, porque realmente estamos haciendo las cosas que corresponden fuera de la iglesia. Y después sí, nos reunimos, nos congregamos para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, porque este es el lugar que pensó el Señor y que preparó el Señor para esto, hermanos. Amén. Vamos a estar de pie, démosle gracias al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu infinito amor, y te pido que a través de tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a poner esto por obra, bendito Dios. Tu Padre, el Hijo, Espíritu Santo son uno, unidos en el perfecto amor, que podamos ser unos también nosotros en ti, bendito Dios, y que podamos manifestar este amor entre nosotros como iglesia tuya, Señor, y que podamos también transmitir este amor que desborde nuestra vida para alcanzar a aquellos que no te conocen, Padre. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos porque sin ti nada podríamos hacer, Padre, y te lo pido en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén, bendito Rey. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor.